Bueno, primero que todo, pedir disculpas si es que durante la presentación tengo que acercarme a dar vuelta a cambiar la diapositiva, pero esto se da que no tengo nadie que lo haga por mí. Y además tengo que pedir disculpas nuevamente si es que me excedo del tiempo, pero esto se debe a que cuando yo hice la presentación jamás me imaginé que iba a tener que, me iba a faltar tanto tiempo, dado que este es un tema bastante extenso y mi interés no solamente académico, sino como miembro, es que ustedes puedan aprender más de mi iglesia y tengan claridad sobre qué creemos y sobre quiénes somos, más que nada. Bueno, sin más que decir, esta presentación, permiso, esta presentación comienza en 1, 2, 3. Buenos días compañeros, buenos días profesor. Hoy día les voy a hablar, antes que todo, agradecer por el tiempo que me dan para poder disertar sobre este tema. Y hoy día les voy a hablar sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y quien les habla soy yo, Raúl Ramírez, miembro de esta iglesia. Permiso. Bueno, como objetivos quiero primero hacer una introducción de qué me motiva a hacer este trabajo y cuáles son mis expectativas al final de la presentación. Hablarle un poco del origen de mi iglesia, hablarle un poco de mi doctrina, de mis creencias, hablarle un poco de actualidad, de qué hacemos en la actualidad, eh, y también hablarle un poco de quiénes son mormones o sea, quiénes son miembros de esta iglesia. Permiso. Ya. Para mí es bastante natural que cuando me preguntan si soy parte de soy parte de alguna iglesia, yo respondo que sí, que soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al dar esta respuesta, la mayoría de las personas que me preguntan ponen cara de que jamás han escuchado hablar de esta iglesia. Bueno, todo eso cambia cuando les digo que soy mormón o que soy miembro de la iglesia mormona. Ah, entonces la cara cambia de asombro. Y no es otra, y siempre viene acompañada de algunas afirmaciones como, ustedes no creen en Jesucristo, o ustedes creen en Joseph Smith, o bien ustedes se casan con muchas esposas, o un sinnúmero de otras afirmaciones. A lo que yo creo, a lo que yo termino diciendo, esta persona me está hablando de lo que muchas veces incluso hasta me discuten de mis creencias. Por lo cual he decidido hoy día hablarles un poco y enseñarles un poco de quiénes somos y en qué creemos. Para así, para que así no se siga repitiendo un poco de la ignorancia, de los prejuicios y empiece por fin la gente a comprender que bien no somos simplemente las personas que caminan de a dos en la calle, los pendres o las hermanas, sino que comentarle un poco quiénes somos y en qué creemos. Permiso. Bueno, para mi desgracia, tratar de resumir 600, casi 2600 años, 3000 años, 4000 años, 5000 años en solo 8 minutos es casi imposible. No, es imposible. Por lo cual voy a tener que excederme más tiempo, ya que no es mi fin intentar hacer mi trabajo en 8 minutos, sino que intentar que este trabajo salga bien. Así que espero realmente paciencia y espero puedan entender. Si alguien quiere hacerme una pregunta durante mi trabajo, es libre de hacerlo. Si alguien quiere acotar algo, es libre de hacerlo. Me encanta la gente que participa. Sin más que decir, comienza esta breve historia. Bueno, para empezar a hablar del origen de la iglesia, yo creo que la forma más cómoda de entenderlo es partir hablando desde 1830 o 1827, que es cuando en Estados Unidos un joven decide formar esta iglesia en base a un libro llamado el Libro de Mormón. Este libro narra el testimonio o los archivos sobre un pueblo que habitó América antes de la llegada de Colón y que fue destruido por otro pueblo.
Este pueblo que fue destruido escribe sobre cómo ellos sabían de la llegada de Jesucristo, de que iba a llegar a las Américas, y que esto también ocurrió, y narra todos los hechos. Este pueblo narra de que sus ancestros eran de Israel y que vinieron por el mar a América y la poblaron. Este pueblo es en el que se basa nuestro libro, el libro de Mormón. Y este libro, o estos archivos, fueron encontrados por Joseph Smith en 1827 a través de una revelación. Permiso. Ya, primero que todo hay que hablar del contexto en que ocurría esto. Por aquellos años, inicios de 1800 en Estados Unidos ya no dependía ya no era controlada por Inglaterra. Así que ya no estaba obligada a tener que seguir la religión que el rey inglés imponía a los colonos americanos. Por lo cual, durante esta década y las anteriores, y estas décadas, fueron muchas las corrientes religiosas las que intentaron convertir a los jóvenes colonos, y hacerse fuertes aquí. Bueno, en 1827, un joven llamado Joseph Smith, de 14 años, estaba en una gran duda. Él veía una iglesia católica que decía que las cosas tenían que ser así. Él veía una iglesia protestante que decía que las cosas tenían que ser así, que las cosas tenían que ser de otra manera. Él veía una iglesia antigua, que era la anglicana, que decía, no, que las cosas tienen que tomar este camino. Él también escuchaba a la iglesia cristiana ortodoxa, que decía otra cosa, y él no entendía. Entonces, bueno, si es el mismo Dios, ¿cuál religión debo seguir yo? Él no lo entendía mucho. Él estaba bastante complicado por eso. Así que él un día se paró, o sea, él tomó un camino, él se dirigió a un bosque y decidió orar. Decidió preguntarse cuál de estas iglesias él tenía que seguir. Pasó el momento en que él recibió revelación divina. Y él tuvo una experiencia sobrenatural, donde dos ángeles se acercaron a él en el bosque y le dijeron y le respondieron sus dudas. Y la respuesta no fue cuál de las iglesias tenía que seguir, sino que la respuesta fue: no sigas ninguna iglesia y forma la tuya propia, de que todas estas iglesias han sido corrompidas. Y nosotros hemos venido a darte la autoridad para que tú formes la iglesia y tú restaures la iglesia de Jesucristo. Y a ti se te será revelado una serie de archivos, los cuales tú traducirás y con los cuales tú crearás un libro que será la base de las creencias de esta nueva iglesia. Eso ocurría en 1827. En 1830 se funda oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días en Nueva York, y con el famoso libro de Mormón. Bueno, y como dije anteriormente, este libro de Mormón narra la historia, o básicamente son los archivos resumidos de un pueblo que habitó en América y que fue destruido, y del cual nunca quedó rastro. Del cual hoy día ahora les voy a explicar un poco el origen y a qué se va. Aquí tenemos, por ejemplo, la visita de los ángeles a Joseph Smith. Aquí tenemos a Joseph Smith traduciendo las tablas en su casa. ¿Ya? La historia no está en las partes con Lehi. Lehi es el primer, como por así decirlo, escritor de las tablas. Se le ordena que él tiene que hacer unas tablas, escribir unas tablas. Durante un sueño a él se le revela que él tiene que dejar su ciudad en Israel y partir junto con su familia hacia el desierto y morar ahí por varios años. Lehi ordena a su familia hacer eso. Esto ocurrió 600 años antes de Cristo según las tablas. Y durante este periodo pasó muchas penurias. Al final de este periodo,
Al Leji se le ordena, tiene que hacer un barco y subir con su familia y navegar, seguir cierto rumbo. Leji lo hace y finalmente llega a América. Allí podemos ver a Leji con su familia, Leji instruyéndolo de qué cosas tienen que hacer. Ahí está Leji con su familia, Leji con sus hijos y en el barco yendo rumbo a América, saliendo de Israel. Esto ocurrió a 600 años antes de Cristo. Ya, cuando la familia de Leji llega a América, empieza a aumentar y aparecen dos bandos, unos liderados por uno de sus hijos llamado Nefi y el otro liderado por otro de sus hijos llamado Lamán. Los liderados por Nefi será conocido posteriormente como el pueblo nefita y, y el de Lamán por el pueblo lamanita. Estos pueblos van a vivir posteriormente en constante guerra, aumentan mucho, creando civilizaciones, etc. Y se podría decir que los nefitas son los que siguen la palabra de Dios y los lamanitas son los que constantemente están pecando, están rebelando, quieren guerra, etc. Todo este periodo, hasta antes de la destrucción del pueblo nefita, en América siempre están en guerra, etc. Los nefitas siempre proclamaron de que algún día llegaría Jesucristo y los lamanitas siempre se opusieron, no les creían y guerras. Hasta que un día llegó Jesucristo, porque, como dije anteriormente, lo que ocurría en América estaba ocurriendo, pero en Israel y en el resto del mundo estaba ocurriendo también de forma paralela. En el año 0, Jesucristo también llegó a América, según los registros de las placas de los nefitas. Y cuando esto ocurrió, entre lamanitas y nefitas reinó una gran paz. Pero no pasó mucho tiempo hasta que volvieron las guerras, hasta que alrededor del 420 después de Cristo, los lamanitas ya tienen masacrados a los nefitas y llega a tal punto de que uno de los nefitas es ordenado de que él tiene que resumir todas las placas y lo hace. Este nefita es mormón, toma todas las placas de los ancestros con sus testimonios y lo resume, etc. Y su hijo, Moroni, el último nefita, toma las placas y las esconde. Después de esto, mueren los nefitas, no llega ninguno. Y quedan solamente los lamanitas quedando en América. Y esto después los conocemos como los indios apaches, los mapuches, etc. Según la creencia mormona. Posteriormente, eso ocurrió en 420 después de Cristo. En el 1820, o sea, casi 1400 años después, a Joseph Smith, como anteriormente dije, se le ha revelado el lugar y él encuentra las placas, las tabletas, las traduce por el poder divino y crea el libro de Mormón, que es nuestra base de nuestra creencia. Ya. Eso es el resumen, es un resumen muy general de nuestras creencias, pero explica nuestros orígenes de manera corta. Aquí podemos ver a Jesucristo en las Américas y aquí podemos ver a Moroni enterrando las tabletas. Ya, ahora vamos a hablar de la doctrina y creencia. Yo creo que para hablar de la doctrina y creencia tenemos que decir algunas cosas sencillas porque no me quiero meter tanto y lo voy a decir. Para empezar, nosotros los mormones creemos y sostenemos que tenemos un profeta. O sea, nosotros tenemos un profeta viviente que en este momento es Thomas S. Monson y nosotros creemos que este profeta puede recibir revelación de parte de Dios para que él tome alguna decisión sobre alguna conducta que debamos tener. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el Padre Celestial y creemos en el Espíritu Santo, pero pensamos que todos ellos son seres separados entre sí. Nosotros los mormones tenemos como gran diferencia que nosotros seguimos lo que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es básicamente una serie de códigos que nosotros seguimos, como el no beber, no fumar, no tomar té, no tomar café, hacer ejercicio, no ser lujurioso,
curiosos, etc. Son cosas que nosotros seguimos, así que si algún día ven que un mormón no le ofrecen café y él no quiere, es por eso, porque él tiene un juramento de que no lo va a hacer, no va a beber café. ¿Permiso? Ya. Y ahora, yendo a un tema mucho más sencillo, voy a hablar un poco de la actualidad. Mucho de la gente cuando piensa en los mormones piensa en los misioneros. Bueno, nosotros los mormones tenemos como una de nuestras metas llegar a servir una misión, que es básicamente que nosotros tenemos como responsabilidad expandir el conocimiento de nuestro evangelio, para lo cual los jóvenes sirven misiones, que duran 2 años y que los envían a un lugar distinto de su casa a proclamar el evangelio, etc. Es una actividad que es muy normal en los mormones y que todos quieren llegar a hacerlo. Y una vez hecho eso, generalmente después en la cultura mormona los miembros se casan, tienen sus familias, etc. En nuestra cultura, la llamamos cultura, el matrimonio es muy joven, 21 años, 20 años, etc. Incluso sin haber terminado tu carrera ya es probable que muchos de los miembros ya estén casados. Otra cosa que hay que saber es que el lugar donde hay más mormones del mundo es Utah, un estado en Estados Unidos, un estado de los Estados Unidos. Este estado fue fundado por mormones errantes que llegaron a este lugar y decidieron que este iba a ser su hogar, el estado de los mormones. Ese es Utah. Utah tiene una población de mormones de como un 80%, 90%, una cosa por el estilo. Y hay ciudades donde son puros mormones. De hecho, Utah tiene hasta sus propias universidades mormonas, como son Brigham Young University, que es una de las universidades más grandes de Estados Unidos, que es privada y que solamente van los mormones. Y donde van los mormones. No es que tengan que ir solamente los mormones, sino que puede ir cualquier persona, pero un judío no se va a ir a meter allá porque sabe que va a tener religión, cosas que no le sentirían bastante cómodos. Bueno, si tuviéramos que hablar de Chile, Chile cuenta con una población de aproximadamente 500.000 miembros, que es bastante. Y dado que la población mundial de mormones es de 15 millones. Pero hay que destacar de que muchos de estos miembros son semiactivos, o sea, a veces van o no van. En esta iglesia la gente es bastante rigurosa, o sea, todos vamos a la iglesia 3 horas durante el fin de semana, pertenecemos a sociedades dentro de la iglesia, la vida es bastante en comunidad. La iglesia mormona se vive bastante en comunidad, no como en otras iglesias donde uno va 1 hora y chao pescado, no conoce a nadie más. Aquí nosotros siempre estamos teniendo actividades de fines de semana, noches de hogar, bailes, días donde nos juntamos a jugar ping-pong, vivir en comunidad. Actualmente, para que se hagan una idea, como dije anteriormente, los mormones tienen misiones. En el mundo hay muchísimas misiones. Aquí en esta región, en la región de los ríos, nos corresponde la misión Chile-Osorno, que abarca desde Villarrica hasta como Punta Arenas. Y bueno, siempre hay hartos miembros, vienen acá por 2 años y se van moviendo de un lado para otro. En la actualidad hay más o menos 88.000 mormones sirviendo, o sea, misioneros sirviendo. Un gran número. Bueno, y hoy día, ahora les voy a hablar sobre algo mucho más sencillo, que es miembros famosos en el mundo, y voy a nombrar 3, porque la verdad es que se me ocurre que estos sean los miembros que más pueden conocer. Para empezar, voy a hablar de Lindsey Stirling, que es como mi miembro favorito, o más conocida, que es una violinista que está en YouTube, que es muy conocida por tocar el violín y por bailar mientras lo hace, y eso, tiene muchísimas visitas. En segundo lugar, voy a hablar de Felipe Comiroaga. Muchos quizás no se imaginan que él pueda ser mormón, pero de hecho lo es. Es bautizado mormón. Ahora, se inactivó y nunca fue propiamente tal un mormón hecho y derecho, etc. Y en tercer lugar voy a hablar de Mitt Romney, que fue candidato a presidente en las elecciones pasadas y estuvo peleando con Obama por quién sería el presidente actual. Eso. Espero le haya gustado mi presentación. Fue bastante corta, bastante sencilla, pero su fin era básicamente dar una pincelada bastante externa
para tener una idea un poco, para formar, aunque sea una pequeña forma de idea sobre quiénes somos. Espero les haya gustado, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda pueden hacérmela, si quieren aprender más, son libres de preguntar. Para mí es un agrado conversar sobre mi creencia y espero que les haya gustado. Permiso, se acaba esta sesión. Muchas gracias.